subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor añada bendición a nuestra vida a través de su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. A manera de introducción, estos versos que acabamos de leer, lo podemos contar como uno de los primeros milagros ocurrido por mano de los apóstoles luego de la asunción de Cristo al reino de los cielos y de su posterior resurrección. Nos encontramos aquí con el apóstol Juan, que es un apóstol muy conocido por cada uno de nosotros y alguien de quien vamos a estar hablando también en estos viernes, ya que estamos estudiando o vamos a estudiar el libro del Apocalipsis. Vamos a escuchar mucho de él en estos días, pero también nos encontramos con otro apóstol llamado Pedro, que también es de nuestro conocimiento. Este apóstol es conocido por muchos de nosotros como uno de los discípulos del círculo íntimo de Jesús y estuvo en momentos trascendentales de su ministerio. Yo defino a Pedro como el modelo de discípulo en el que nosotros deberíamos de fijarnos, estudiarlo y mirar su caminar, ya que fue un hombre que tuvo, como todos nosotros, un llamamiento contundente, tuvo momentos de debilidad y tuvo momentos ya de madurez y de consolidación en su vida espiritual. Como decía, Pedro estuvo en momentos importantes del ministerio de Jesús, como por ejemplo cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, estuvo ahí, según Marcos 5:37. También según Mateo 17:1, cuando Jesús se transfiguró en el monte, él era uno de los que estaba ahí. Otros momentos también que veremos más adelante y que la Biblia lo registra, nos da una idea de cómo era la vida ministerial de Pedro acompañando a Jesús en el ministerio. Dentro de los orígenes de Pedro, nosotros pudiéramos tocar que su verdadero nombre era Simón y que era originario de una ciudad llamada Betsaida. Vivía en una región o un pueblo llamado Capernaum, que estaba igual que Betsaida cerca de la costa del mar de Galilea. O sea que era un hombre de la costa, era un hombre que era pescador de oficio, a eso se dedicaba antes de conocer al Señor. Y en este mar es donde Pedro tiene su encuentro con Jesús. Los evangelios todos recogen y recopilan esta historia cuando Pedro se encuentra con Jesús de diferentes maneras. Marcos y Mateo, por ejemplo, coinciden en decir que Jesús encontró a Andrés, el cual era hermano de Simón o Simón Pedro,
y que Pedro también estaba junto con él y estaban en una barca. Y que Jesús le pronunció las palabras: vengan, síganme y les haré pescadores de hombres. Estos dos evangelios, Marcos y Mateo, nos hablan de esta parte y nos dice también que inmediatamente ellos escucharon esta palabra de Jesús, dejaron sus redes y lo siguieron. Lucas y Juan nos amplían un poco más el panorama, nos da un poco más de detalle. Juan, por ejemplo, nos aporta el dato de que Andrés, el hermano de Simón, era uno de los seguidores de Juan el Bautista. Como todos sabemos, Juan el Bautista fue el predicador que preparó el camino para la venida del Mesías. Y este Juan Bautista tenía un séquito de personas que oían su predicación y le seguían. En el momento en el que llega Cristo al escenario y se da ya la parte en donde conocemos que el Espíritu Santo dio testimonio de que Jesús era el Mesías esperado, la gente comenzó a querer escuchar a Jesús a través de Juan el Bautista. Eso es como muchas veces muchos de nosotros que decimos, bueno, mira, hay un predicador que yo lo sigo y hubo un día que ese predicador habló de otro y yo lo escuché por referimiento de otra persona. Eso pasó con Andrés. Andrés era de este grupo y junto con otros hombres de la región y otros discípulos también escuchaban la predicación de Juan el Bautista. Juan tenía un mensaje contundente de ese Mesías que iba a llegar. Como todo ser humano, Andrés y otros discípulos y otros hombres de la región comenzaron a escuchar las predicaciones de Jesús y llega un día en que presencialmente Andrés se dirige hacia la región de ellos, a un sitio donde Jesús estaba predicando específicamente, y quedó tan cautivado por esa predicación que le dicen ellos a Jesús, ¿dónde tú moras? Y Jesús le dijo, vengan conmigo y yo... No te pierdas la segunda parte de esta predicación. Dios te bendiga y Dios te guarde.